Bueno, empezamos la oración. Vamos a empezar la reunión con una oración. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Padre Santo, bendito seas, Adón. Te pedimos, Padre Santo, que este día tu Rúa descienda sobre nosotros en esta reunión, podamos entender tu palabra, la hagamos nuestra, la hagamos carne, Padre, que escuchemos y obedezcamos todo lo que tú nos mandas, Adón, bendito sea siempre tu nombre. Pon tus palabras en la boca de mi hermana María, que de ella solo salgan tus deseos, tus pensamientos, tus palabras, Padre Santo, para edificación de mis hermanas. Te lo pido en nombre de Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bajat banu, mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten hatorah. Bendito eres tú, Yuhebahei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Yuhebahei, dador de la Torah. Amén. Amén, mis hermanos. El día de hoy, la hermanita Mónica me encargó poder dar la explicación de Yom Kippurim. Y hicimos una PPT para que lo puedan mostrar en la pantallita. Y vamos a compartir. A mi hermana Mónica, ¿podría poner el PPT, por favor? Amén. A ver. La fiesta es conocida como Yom Kippur, pero en realidad es Yom HaKippurim, que sería día de la expiación, Kippur, o día de las expiaciones o reconciliación, que era la reconciliación entre el pueblo de Israel y nuestro eterno, nuestro Yuhebahei, el Elohim, el Dios de nuestros padres, para que todos podamos entender, no debe ser esa reconciliación de todo el pueblo con nuestro eterno, ¿no? En cada Yom Kippur se hacía una expiación completa de todo el pueblo ante Adonai. Es un día profético, como nosotros sabemos que todas las fiestas del Eterno son sombra profética de lo que va a suceder. Así como el Eterno, cuando Yeshua vino en su primera venida, él cumplió Pesa, él cumplió panes sin levadura, él cumplió las primicias. Él en Pesa fue el cordero de Pesa que redimió a su pueblo. Hamaxó o panes sin levadura, él fue el que quitó nuestros pecados y él, porque él vivió sin pecado, y en las primicias él se presentó cuando resucitó delante del Padre como una primicia de los resucitados. Amén. Todas las fiestas son una sombra profética de lo que va a suceder. Las primeras fiestas fueron cumplidas, pero faltan las fiestas de otoño. Y entre las fiestas de otoño tenemos Yom Kippur. Antes de Yom Kippur tenemos el día de trompetas, que es Yom Teruah, que ya lo hemos celebrado unos días atrás, donde el mandamiento es escuchar el sonido de chofar. Y ahora en lo que es Yom HaKippurim, vamos a ver qué es lo que el Eterno nos demanda para este día. ¿Amén? Vamos a seguir, hermana, pero vamos a leer también. Pasa la segunda PPT, por favor. Hermana Mónica, ¿puede pasar la hojita? Vamos a leer Levíticos 23. ¿Amén? ¿Puede retroceder un poco? A ver, retroceda, por favor. Una más. Ya, vamos a leer el libro de Levíticos 23, versículo 27, donde está el mandamiento. Amén. No sé si alguien nos puede ayudar para leerlo. Mi hermana Rosa, de repente sí puede leerlo para poder entender cuál es el mandamiento, qué es lo que demanda el Eterno y por qué ahora lo celebramos. Amén. El libro de Levíticos 23, versículo 27. Hermana. Sí, hermanito, un ratito. Hasta un Levítico. Préstame. Ahí está su foto de carga, ¿no? Este es. Préstame. Ya, a ver. 23 del 27. Sí, al 32. Y al 32. Ya, acá está, ya lo encontré, amén. Así es, Ya. A ver, dice, sin embargo, el día 10 de este séptimo mes es el día de expiación. Deben celebrar una reunión santa y tienen que humillarse.
y presentar una ofrenda hecha con fuego para Yahweh. No deben trabajar este día en particular, porque es un día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante de Yahweh Elohim. Todo el que no se humille este día será eliminado de su pueblo, y yo exterminaré de entre su pueblo a todos los que hagan cualquier tipo de trabajo este día. No hagan ningún tipo de trabajo. Esto es un estatuto permanente para todas sus generaciones, donde quiera que vivan. Es un sábado, un Shabbat de descanso completo para ustedes, y ustedes se humillarán el día 9 del mes por la tarde. Deben celebrar su Shabbat desde la tarde hasta la tarde. Ay, qué lindo. Amén. Amén. Vemos que el Eterno no nos da cargas pesadas, nos dice cómo hacer sus fiestas. Como estábamos hablando, Yom HaKippurim o Día de las Expiaciones, o conocido ahora como Día del Perdón, porque todos nos presentamos delante del Padre y pedimos perdón con todo el pueblo. ¿Qué diferencia hay entre los sacrificios que se hacían de repente diario por el pecado personal? Es muy diferente porque uno se presentaba por uno mismo, por el pecado que uno cometía. Ahora, no estamos hablando de pecados de muerte, sino faltas o pecados por ignorancia, ¿no? Pero en este caso nos presentamos delante de todo el pueblo a través de Yeshua para reconciliarnos, pedir perdón, y el Eterno, en el tiempo del tabernáculo, el Eterno pedía que se presentaran 2 machos cabríos idénticos y poder hacer un sacrificio, ¿no? Entrar un poco, esto es un poco extenso, pero vamos a hacerlo un poco más simple. Vamos a seguir. Yeshua ahora es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec, lo podemos ver en todo el libro de Hebreos, en donde él asume ese ejercicio, esa actividad que hacían antes los sacerdotes al presentarse delante del Eterno en el tabernáculo que había en Jerusalén y hacer una expiación por todo el pueblo. Ahora, esa actividad que hacía el sumo sacerdote, ahora lo hizo Yeshua al transferir el sacerdocio levítico al sacerdocio según el orden de Melquisedec. A ver, vamos a continuar la PPT, por favor. Ya. Al siguiente. Ya, vamos a ver. En el tiempo del tabernáculo, el sumo sacerdote ingresaba una vez al año a hacer sacrificio por sus pecados. El sumo sacerdote ingresaba con el sacrificio. El primero ha sido sacrificio para perdón de sus pecados, y después traía la sangre para hacer un sacrificio por todo el pueblo. Solamente se ingresaba una vez al año, dándonos a entender que una vez ¿no? Y por los de todo el pueblo, siendo una tipología de Yeshua que ingresó una sola vez y para siempre para hacer expiación por nuestros pecados. Todo lo que hay en el conocido, en el mal conocido Antiguo Testamento, lo que conocemos como instrucción, Torah, ley, es una sombra de lo que Yeshua vino a hacer y lo que él hará. Vamos a seguir, por favor. Ya. ¿Cómo guardar Yom HaKippurim? ¿Ya? O el día de las expiaciones. Ahí vemos unas letritas que es en hebreo, de derecha a izquierda, que dice Yom HaKippurim. Vamos a ir, como primera norma, vamos a ir a los 10 días del mes séptimo, que está en Levíticos 23-27. Es un día de reposo, un Shabbat, Shabbatón, que sería un Shabbat alto, donde nadie tiene que trabajar, lo hemos leído, donde tenemos que descansar. Hay algunas excepciones en lo que es también el hacer el ayuno de ese día, porque el Eterno nos pide aflicción. Por ejemplo, las embarazadas, los hermanitos que están enfermos, ¿no? Hay algunas excepciones que se dan en este caso, que de repente no puede ser obligatorio, pero sí nos manda a nosotros afligirnos, ¿no? Y es un Mikra Kodesh. Mikra significa Santa Convocación, Asamblea, ¿ya? Como cuarto, vemos que se pedía, o el Eterno pedía una ofrenda encendida para Yohevahei. En este caso, cuando estaba el tabernáculo, se ofrecían los 2 machos cabríos, ¿verdad? Como quinto mandamiento que el Eterno nos pide en esta fiesta es afligir nuestras almas o negarnos a nosotros mismos. Vamos a explicar cada punto para que podamos entender. Sigamos, hermana. Amén. Vamos a ver el primer punto. Dice, a los 10 días del último mes. En el libro de Levíticos lo podemos ver 23:32, dice: día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Esta convocación
inicia antes de que inicie el día 10. Quiere decir que si este año cae el día domingo a las 6 de la tarde, inicia el día 10, antes de que inicie el día 10, o sea, el día 9, el día noveno del día, a las 5 de la tarde nosotros ya tenemos que estar preparándonos, tenemos que estar dispuestos para entrar en esta santa convocación, ¿ya? El mandamiento dice que debemos guardarlo antes de las puestas del sol del día 9, no todo el día 9, sino horas antes de que comience el día 10. Nosotros entendemos que nosotros no llevamos un calendario romano, nosotros llevamos un calendario bíblico que es de tarde a mañana, ¿no? Entonces, este mandamiento es que desde el día 9, antes de iniciar el día 10, horas antes, 1 hora antes, 2 horas antes de la puesta del sol, nosotros ya tenemos que estar dispuestos, preparados, sin ajetrearnos, de repente de alistar los alimentos, ya eso debería haber hecho ya horas antes, para que ese día, domingo en la noche y lunes en la mañana, nosotros estemos dispuestos en oración, en ayuno, en aflicción. Quiere decir poder orar, poder leer la palabra, poder estar en comunión con el Eterno. Vamos a ver el segundo punto, hermana Mónica. Es un día de reposo. Es un Shabbat alto, es un Shabbat conmemorativo, es un Shabbat especial donde el Eterno nos manda a no trabajar, a poder estar delante de su presencia, ¿no? Es un completo reposo. Y debemos de guardarlo desde la tarde del día noveno. Vamos a leer Levítico 23-27, vamos a leerlo. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendré santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yud-Heh-Vah-Heh. Hay algunas cositas que el Eterno nos pide, ¿no? En este día no podemos hacer ningún trabajo, no podemos afanarnos, no sé, no podemos, como le decía, cocinar en esa noche, tenemos que estar ya en oración, en aflicción o escuchar alabanza, poder estar delante del Eterno, ¿no? Es un completo reposo, es Shabbat Shabbatón, el hebreo dice Shabbat Shabbatón, es un completo reposo o un Shabbat alto, ¿ya? No podemos hacer trabajo y, como dice, debemos guardarlo horas antes de que comience el día 10. Vamos a seguir al tercero. Ya, es una santa convocación. En el hebreo, cuando nosotros leemos la Torá del hebreo, dice Mikra Kodesh, ¿ya? Entonces, Kodesh significa santo o apartado, ¿no? Lo que muchas veces la Iglesia Católica malinterpretó como santidad, algo de celibato, cosas así, ¿no? Como flagelarse. No, para el Eterno, en el contexto bíblico, en el contexto hebreo, Kodesh es santo, es apartado, es apartar ese día para el Eterno. Que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras acciones de ese día sean para el Eterno. Es el día de presentarnos delante del Eterno, ¿ya? Mikra significa llamado, reunión, asamblea, convocación. Entonces, si decimos que es un Mikra Kodesh, sería una convocación apartada, una convocación santa, un llamado para ser apartados o una reunión apartada para el Eterno. Cuando vemos en el contexto de Hebreos, habla todo de lo que es Yom Kippur, de sacrificio que Yeshua hizo una vez para siempre y haciendo la transferencia del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. En ese contexto del libro de Hebreos, nosotros podemos encontrar en Hebreos 10, versículo 24-25, un contexto de Yom Kippur que nos pide hacer una convocación, una reunión apartada para el Eterno. Vamos a leer Hebreos 10, 24-25. Nuestra hermana Mónica, ¿podría ayudarnos, por favor? Hebreos 10, 24-25. Amén. Hebreos 10, 24-25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice, a ver, considerándonos unos a otros como estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Qué más que asistir a esta fiesta en comunión con los hermanos? Si no tenemos la oportunidad de poder reunirnos, de repente en un lugar, o de repente vía Zoom, o de repente tú con tu familia, reunirse ese día,
Dice, considerando unos a otros para estimularnos en el amor. Si nosotros sabemos qué es el amor, y ya hemos leído ya en Deuteronomio, me parece, capítulo 13, dice que el amar al Eterno lo demostramos obedeciendo sus mandamientos. E incluso Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo está diciendo que en ese día de Mikra Kodesh, de santa convocación, de día apartado, deben asistir a esta santa conmemoración. ¿Para qué? No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortar, los sinónimos del hebreo serían consolar, orar, orar unos por otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? A la venida de Yeshua. Vamos a seguir, hermana Mónica, con la PPT. A ver, Mikra Kodesh. Habíamos dicho que es un día Jodés, santo apartado, y ahí vuelve a decir que es un Mikra, un llamado a la reunión, asamblea, convocación. También es conocido como el ensayo y repaso de las escrituras. ¿Por qué el ensayo? Porque esta fiesta sabemos que es una sombra de lo que va a venir. Cuando el Eterno, cuando Yeshua venga, después de Yom Teruah, guarda su pueblo, vemos que en ese día es el juicio a las naciones. Es el día donde tienen 10 días desde el primer día del 7º mes para que las personas que no hayan sido rescatadas puedan venir al arrepentimiento, puedan volver al Eterno. Entonces, ese es el día del ensayo donde uno está esperando ese juicio. Bueno, nosotros no, si el Eterno lo permite, no poder estar en esos 10 días terribles que habla la Biblia y poder estar delante del Eterno, porque es un ensayo que es una fiesta que se va a dar. Cuando Yeshua venga a hacer juicio a las naciones, se va a dar. Lo podemos leer también en el libro de Mateo 25, cuando él dice que se va a sentar y va a juzgar. Amén, mi hermana. Sigamos, por favor. Ya. El Eterno también nos pide, como cuarto punto, en Levíticos 23, que debemos ofrecer una ofrenda encendida. Vamos a leerlo otra vez para poder tenerlo en contexto. Levíticos 23. Dice, a los 10 días de este mes 7º será día de expiación, tendréis una santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. En el contexto de las escrituras, cuando el Eterno mandó estos mandamientos y existía un tabernáculo, el Eterno había mandado a sacrificar a 2 machos cabríos, uno para Azazel y uno para la ofrenda. Uno era enviado al desierto, con todos, se ponían las manos sobre este animalito que había sido escogido y era libertado y era enviado al desierto a Azazel. Y uno era sacrificado para el Eterno, ¿no? Este sacrificio era considerado como un sacrificio olá. Ahora no lo hacemos porque no hay templo y sabemos que Yeshua fue nuestro perfecto sacrificio una vez y para siempre. Este día de Yom Kippur o Yom HaKippurim, Día de las Expiaciones, es para poder recordar el sacrificio que Yeshua hizo por nosotros, para volvernos a ser pueblo. ¿Por qué? Porque Israel había sido apartado, había sido dicho, no eres pueblo. En el libro de Oseas, nosotros podemos leer que el Eterno se divorció de Israel y dijo, tú ya no eres mi pueblo. Como le dijo, ya no eres mi pueblo, Israel no podía volver a ser pueblo, pero envió a su hijo, Yeshua HaMashiach, para hacer esa expiación por ese pecado, para que nosotros volvamos a ser pueblo. Es un día para poder conmemorar este sacrificio de Yeshua, que se hizo también en Pesach, ¿ya? Y también recordar cómo el Eterno sigue haciendo, a través de Yeshua, este sacrificio, o sea, Él se presenta cada año delante del Eterno por nosotros. Ahora, ya no como sacrificio, sino como el sacerdote según el orden de Melquisedec, porque ciertamente ya no hay sacerdote levítico, pero sí hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Muchas veces habíamos entendido en el cristianismo que todo lo levítico, los sacrificios, todo eso, ya no se daban, porque habíamos entendido mal. No, ahora Yeshua se presenta ante nuestro Padre por nosotros, por nuestros pecados, porque ahora Él es el que intercede por nosotros. Y se hace por todo el pueblo una vez al año, no cuando queramos, sino en este día específico. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ver
en el versículo 32, dice en el 31 que este estatuto es perpetuo. No perpetuo hasta que el hombre diga ya no, sino el eterno, que es un Dios que lo que él dijo, lo quiso decir, y dijo que este estatuto de esta conmemoración de la fiesta iba a ser perpetua. Nadie lo puede cambiar. No tenemos derecho a nosotros decir, esto ya no vale y esto sí. No. Cuando el Eterno envía algo y manda algo, sabemos que su palabra es eterna y eso lo podemos ver en el libro de Salmos 111. Amén. Vamos a seguir. A ver lo que dice. Es un día para recordar. Atrás, hermanita. Vamos a leer lo que dice el PPT. Es un día para recordar el sacrificio de expiación de nuestro Yeshua y su servicio como sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Sigamos, hermano. Ya. El Eterno nos manda a hacer una ofrenda encendida. En el Levítico 23:27. Debemos corresponder con sacrificio espiritual. Nosotros ya no podemos hacer ofrendas porque ya no hay templo tampoco. Cuenta también la historia, justo escuchaba que cuenta la historia que cuando ya Yeshua vino, los sacrificios que hacían en el templo ya no eran aceptos delante del Eterno. Los judíos tenían esa tradición de colgar una cinta roja y cuando hacían ese sacrificio cada año se volvía blanca. Dando a entender lo que decía Isaías, es que vuestros pecados, si fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Entonces ellos ponían una cinta roja que cuando hacían ese sacrificio al año, el Eterno aceptaba ese sacrificio y esa cinta se volvía blanca. Entonces, ¿qué cuenta la historia judía? Dice que cuando ya pasó el año 40, cuando Yeshua ya había muerto, ellos no saben eso, dice que nunca más ese lazo se volvió blanco, ¿no? Y de ahí vemos que la destrucción del templo pues se dio en el año 70, y entonces ahí el Eterno quitó el templo. ¿Por qué? Porque ya había un sacrificio, que era nuestro Yeshua. Amén. Dice, debemos corresponder con sacrificios espirituales. Ahora nosotros, de repente no vamos a poder llevar un carnerito, no hay templo, ahorita no hay un sacerdote aquí terrenal, pero nosotros vamos a corresponder como dice la Escritura, Romanos 12:1. Vamos a leerlo. A ver, nuestra hermana Jessie de Chile. No sé si podría leerlo. Romanos 12:1. Shalom, shalom. Romanos 12:1. ¿Ahora? Romanos 12:1, hermano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículos 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nosotros correspondemos, ¿qué decía el escritor de Romanos? Decía, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué nos manda él? A ser santos, a ser apartados. ¿Qué es ser santo? Guardar los mandamientos que el Eterno nos dio, su instrucción. Es ser santo. Un sacrificio agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros ya conocemos la palabra, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. No sé si nos gustaba comer lo que el Eterno no le agradaba, de repente el chancho, qué sé yo, los mariscos. Entonces, al conocer el mandamiento y al saber, oye, ya no puedo comer eso, entonces yo me aparto, me santifico. Y eso, esa negación que nosotros tenemos es agradable delante del Señor, porque nosotros estamos haciendo un sacrificio espiritual delante del Eterno. Antes no entendíamos lo que era santidad, pero ahora cuando brillamos las palabras, ahora sí entendemos qué es santidad. Vamos a seguir en Primera de Pedro 2:5, nuestra hermana Lidia. Sí, la hermana Lidia. Primera de Pedro 5, hermanita, ¿podría leer? Dame un segundo. Primera de Pedro 2:5.
Ya. Ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados como casa en el Ruach para ser Kohanim, apartados para Yahweh, para ofrecer sacrificios del Ruach aceptables a Él por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. No, nosotros tenemos que hacer una confesión a través de Yeshua, y a través de esa confesión, a través de vivir conforme a su palabra, nosotros también estamos siendo, como dice, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. El único pueblo al cual el Eterno le dijo, tú vas a ser mi pueblo, mi sacerdocio santo, fue a Israel. Amén. Y que dice la palabra, que tú a través de Yeshua, si tú crees en Yeshua, entonces eres familia de Abraham, descendencia de Abraham soy. Vamos a también leer el libro de Hebreos 13, 15, 16. A ver. Nuestra hermana Verónica Ochoa. No sé si podría abrir su micrófono. Shalom, amada. Dígame. Shalom. Sí. ¿Podría leer, por favor, el libro de Hebreos 13, 15, 16? Sí. Hebreos. Dame un Hebreos ratito para 13. buscarlo. Ya, Hebreos 15. Shalom, amada María. 15, 16 me dijiste? No, 13, 16. 13, 15, 16. ¿Puedes repetir? Hebreos 13, 15, 16. Ah, ok. Dice, así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Elohim. Amén. Amén. ¿Qué sacrificios podemos darle al Eterno? Lo dice el libro de Hebreos 13, versículo 5. Así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio del sacrificio de alabanza. Alabar al Eterno, expresarle nuestro amor, lo grande que es, ¿no? El agradecimiento. Es tan importante ser agradecido delante del Eterno por todo lo que nos da, por, como decía ayer mi hermana Rosa, ¿no? Somos privilegiados al que el Eterno nos haya escogido para poder pertenecer a su pueblo, para poder despertar y ser los primeros en nuestra familia que vuelva a esta restauración, ¿no? Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tenemos que confesar el nombre del Eterno. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, 58, vemos cuál es el verdadero ayuno que al Eterno le agrada, ¿no? No dejando de hacerlo, poder ayudar al pobre, a la viuda, al extranjero. Eso es agradable delante del Eterno, ¿no? Y acá también nos dicen Hebreos, ¿no? Y de hacer el bien y la ayuda mutua entre nosotros, incluso como creyentes, el poder ayudarnos. No os olvidemos porque tales sacrificios se agrada a Elohim. De repente ya no llevamos un carnerito, no llevamos una paloma al templo, pero de estos sacrificios que nosotros podemos hacer, ¿no? De la alabanza, de la ayuda a los demás, de la ayuda mutua a los hermanos, el sacrificio del labio, eso va a ser agradable delante del Eterno. Todo lo que hagamos, de repente el hablar la palabra, el invitar a alguien, el hablarle de la palabra, invitarlo a leer juntos la Torá, la Biblia, eso es agradable delante del Eterno. Y en este día el Eterno también nos manda a hacer eso. En este día de Yom Kippur, ya para el día domingo. Sigamos, hermana, por favor. Ya. El Eterno también nos dice aquí, en el mandamiento, le dice afligir nuestra alma. No, afligir es practicar la negación propia, ayudar al prójimo y el ayuno. En el hebreo, afligir significa aná. Esas palabritas raritas que están ahí significa aná, que significa afligir. Sigamos, hermano. Hay un concepto más amplio
dice humillar, quebrantar, someterse hoy al Eterno. En un contexto bíblico sería el ayuno, el hacer oración, el disponer nuestro corazón para humillarnos. Todo eso es lo que nos pide el Eterno en este día. Muchas veces el concepto romano, pagano, interpretó que el afligir era azotarse, meterse látigos, dañar el cuerpo, y entonces muchos, por de repente la ignorancia y no conocer al Eterno, hacían eso pensando que era agradable delante del Eterno, pero cuando nosotros vemos en la Torá, en la Biblia, sabemos que no es agradable, porque incluso el Eterno nos dice que no podemos hacer rasguños en nuestro cuerpo por un muerto. Amén, sigamos, hermana. Vamos a leer estos textos donde también está la palabra Aná, que nos dice que es afligir nuestra alma. Salmos 35, 13. Nuestra hermana Mónica, por favor. En un ratito ahí lo busco. Salmos 35, 13. Dice, Salmo 35, 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Un ejemplo de aflicción lo está dando el Salmos de David, que él dijo, ¿no? Yo cuando ellos me enfermaron, o sea, él estaba pasando una lucha, me vestí de cilicio. El vestirse de cilicio es humillación. Eso es lo que había, era una costumbre, porque el cilicio no te deja dormir, el cilicio te pica. Entonces tú te pones a orar y a pesar de que quieras dormir no vas a poder porque ese cilicio te va a picar. Entonces, David estaba orando, afligió su corazón, ¿cómo? Con ayuno. Con un ayuno, y no tan solo con ayuno, o sea, no se estaba, me muero de hambre, no, sino que, ¿qué hacía él? Oraba al Eterno, para que su oración, su petición también llegara delante de él. Vamos a leer Daniel 10, versículo 2 al 3. ¿Alguien por ahí podría ayudarme? Daniel 2, un voluntario. Hace la manito o abra su micrófono, por favor. Yo, amada. Amén. Daniel 10, 2, 3. Sí. Ya, dame un segundo, por favor. Amén, amada. Sí. Amén. Acá está. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén. Vemos que Daniel también, en su momento, en su tiempo de oración, él usa también esta palabra en hebreo, aná, que es afligir. Y él se afligió. ¿Cómo se afligió? Dice que no comió manjar delicioso, ni entró en su boca carne ni vino, ni se ungió con ungüento. O sea, no se echó perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él, haciendo eso, también tuvo un efecto. Dice que después el Eterno le responde su oración. Y le dice, desde que tú te dispusiste a buscarme, dice que ya la respuesta estaba enviada. Amén. No lo encuentro ahorita el verso, pero si nosotros leemos todo el capítulo 10, podemos encontrar cómo la disposición de su corazón de Daniel hizo que el Eterno también respondiera. Entonces ese día dispongamos nuestro corazón para poder acercarnos delante del Eterno. Vamos a seguir leyendo el Salmo 119, 71. ¿Alguien me ayuda? Amén, hermanita. Acá lo tengo ya encontradito. En el 71 dice, es por mi bien haber sido humillado. Fue para que aprendiera tus ordenanzas.
Amén. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Uno de los frutos de poder acercarnos delante del Eterno en humillación, en aflicción, en poder acercarnos a Él es, dice, aprender sus estatutos, sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos acercarnos delante del Eterno, e incluso en esta fiesta. Cuando nosotros nos acerquemos en esta fiesta, ahora vamos a entender el contexto, entender que esta santa convocación era sombra de lo que Yeshua hizo y va a hacer. Y en ese día, entendiendo, sabiendo que fue un sacrificio para hacernos volver a nosotros al pueblo, nosotros podamos entender ahora sus mandamientos. Es una maravilla ahora poder guardarlos. Es algo hermoso poder conocerlo. ¿Y cuál fue el fruto de haber sido humillado, de haber él tenido esa aflicción? Dice, aprendió sus estatutos. Vamos a seguir en el Salmo 119, 67, que estamos atrás. Sí, sí, está más arribita nomás. A ver, la hermana Lidia. Dice, antes que fuera yo humillado, yo transgredí, mas ahora observo tu palabra. Amén. A ver, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Como vemos, hubo una transición, ¿no? Primero él fue humillado, aprendió la aflicción, aprendió la sujeción y se sometió al Eterno y ahora aprendió su palabra. Amén. En Amén. 75, Salmo 119, 75, lo voy a leer yo, dice, conozco, oh Adonai, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Amén. El Eterno, cuando nos envía esta aflicción, no lo hace para que nos dañe, no nos hace para que nosotros nos moramos de hambre o de repente, no sé, él nos hace un bien. Dice, conozco a Adonai que tus juicios son justos. ¿Cuáles son sus juicios? Su ley, su instrucción. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Amén. Esa aflicción que nos permite a nosotros poder crecer espiritualmente, poder conocerle más y es más, venir confiados delante de su presencia en este día y decir, a través de ese sacrificio de Yeshua, poder presentarnos delante del Eterno. Y sabemos que este cumplimiento pues es perpetuo, dado por el Eterno, porque su ley no pasa. Amén. Amén, mi hermana. Este ha sido el estudio. Algunas preguntas y también creo que la hermana Mónica va a hablar un poco de Yom Kippur. Amén. Ya estamos. Sí, bueno, una de las cosas también que es importante saber es que Yom Kippur, o sea, nosotros tenemos, el Eterno permite que nosotros, me corriges, amada, el Eterno permite, el Eterno permite que nosotros, podamos pues acercarnos a volver a ser perdonados por alguna falta de obediencia o transgresión a la Torá. Pero tengo entendido, Yom Kippur es cuando la asamblea se une, o sea, es una vez al año y el perdón es corporativo, digamos, es por todo la quejilá, la asamblea. Y eso es algo muy importante también. Sí, cuando hemos leído en Mikra Kodesh, cuando dice es una convocación, en una asamblea, la asamblea no es solamente uno, es o la congregación, por eso le decía, si tiene la oportunidad de poder reunirse en la congregación, amén, gloria al Eterno. Si tiene la oportunidad de poder hacerlo por Zoom, gloria a Dios. Y si no, con su familia, únase, porque es una santa convocación para que como pueblo, todos como pueblo nos delante del Eterno. Mi hermana. Amén. Ahora este es el tiempo en que él hace juicio, porque si vemos en Levítico, el sumo sacerdote en ese momento era Aarón, a tu hermano, que no todo el tiempo. Entonces ellos entraban una vez al año a pedir perdón por el pueblo y entre comillas, vamos a hablarlo claro porque la lectura lo dice, ellos, los sumos sacerdotes llevaban, sí, si les contamos a los hermanos también como una especie de campanitas en su vestuario y el pueblo esperaba afuera. ¿Por qué? Y tenía él como una pita, me corriges, amada, si es así, digamos como una cuerda, y entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y si él estaba en pecado y moría. Y entonces el pueblo se daba cuenta
que él había muerto porque las campanitas ya no sonaban, digamos, no había, entonces ellos lo jalaban. Imagínense lo serio que es este día. En serio, por eso el Eterno cuando dice es un día de reposo está para vosotros, dice, e incluso dice que aquel que hiciera trabajos, bueno, en este tiempo, incluso sería desterrado del pueblo. Eso es lo que dice la hermana Mónica, sí es cierto, cuando presentaba el sumo sacerdote tenía que ir con unas campanitas, unas borlas en su manto y con atado a una cuerda. Entonces, si entraba y hacía sacrificio en pecado, moría él. Lo tenían que jalar, no podían entrar nadie, tenía que jalarlo desde el lugar santo. Si él entraba al lugar santísimo y moría, tenía que jalarlo desde el lugar santo para sacar el cuerpo muerto. Amén, mi hermano. Amén. Y otra cosa que también lo hablamos un poco ayer, cuando Moshe le impone las manos a Josué y le llena, dice, lo leímos ahí, de sabiduría, lo importante de la imposición de manos. Acá también lo hace igualito, pero sobre el animalito. No sé dónde lo tengo, pero por algún lado lo tenía, y le impone las manos y le pasa todos los pecados del pueblo. Levítico 16, ahí también pueden leerlo, ahí pueden ver cómo se hacía el ritual. Y pondrá 21, 16, 21, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces ahí volvemos a ver lo importante y lo serio que es imponer las manos, porque en este sentido los pecados se pasaban al animalito por la imposición de manos, ¿no? Nada más. Sí, tenían dos machos cabríos idénticos, e incluso cuando nosotros lo vemos también en la tipología de Yeshua, Yeshua llevó nuestros pecados, sobre él fueron impuestos todos nuestros pecados, y él a callar se hizo culpable de todo. ¿Y quién sería el otro macho cabrío representante? ¿No? Sería Bar Abba, ¿no? ¿Cómo se llama? Barrabás, conocido como Barrabás, que era un celote que estaba peleando contra el Imperio Romano para que fuera libertado. Y Yeshua venía en ese tiempo para libertarnos del pecado. Entonces, cuando estaba Yeshua y Yeshua Bar Abba, que es su verdadero nombre, Yeshua Bar Abba, conocido como Barrabás, ¿qué pasó? Que era como la tipología de los dos machos cabríos que estaban siendo presentados. Entonces, Barrabás, fue absuelto y Yeshua fue enviado a sacrificio por nosotros. Y él dice, no abrió su boca, sino que llevó todos nuestros pecados. Y nosotros podemos, por eso, como decía justo ayer, ¿no? Si le creyeres a Moisés, me creerás a mí. Porque Aquí, en todo... me pedís en el grupo 3 combinados y un arroz con leche. Saco todo eso. Sus micrófonos. Amén, mi hermanos. ¿Alguien más desea opinar algo? ¿Alguna, no sé, una pregunta? ¿No le ha quedado claro algo? Solo para corroborar, hermanita, entonces el día de Yom Kippur empieza el día domingo 24 a las 6 de la tarde. Estamos 20. Sí, comienza antes de las 6, antes de la puesta del sol. Antes de la puesta del sol tenemos que ya haber estado dispuestos, dejando la comidita lista, de repente para el día lunes en la noche, porque en realidad no se debe comer. Entonces, si lo van a cocinar antes, el día domingo, pues al mediodía cocina y se enfría y lo guardan en la refri. Y ya para el día domingo en la noche estar en ayuno, en oración, en comunión, presentando delante de los padres, y se puede reunir gloria al Eterno. Y al día siguiente también tienen lo que es el ayuno, ¿no? La aflicción, el afligir, que ya hemos visto sus conceptos. Amén, amén. Perfectamente. ¿Hay algún lugar que ya se va a
Para la reunión todavía no hay lugar. Hermana Mónica. Sí, hermanita Lidia, sí hay lugar. Lo voy a pasar en el grupo, ya en el grupo de WhatsApp, porque lo pasaron por Telegram, pero lo voy a poner en el grupo de WhatsApp por si hay algún hermano que quiere congregarse. Otra cosa, Ya, hermana. amada. Listo, ya, hermanita linda. Hermana María, usted sabe que acá somos nuevos. Voy a ponerme en el lugar así de los nuevecitos. Soy nuevo y he entrado. Y no me han dado permiso ahora que tengo un dolor de cabeza. ¿Cómo hago para el día lunes? Ya que me van a botar de la congregación porque el lunes tendré que ir a trabajar, o por lo menos podré ir y solo hacer ayuno, guardarme ese día, pongo mis cancioncitas, pero voy trabajando, o ¿qué hago? Amén. Sí, ese es un tema. Cuando, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en provincia, nosotros hemos guardado los panes sin levadura, pero yo inicié, me parece que un día 13, por así decirlo, y yo terminé justo al 7º día, porque el Eterno nos manda a guardarnos de levadura 7 días. Entonces yo terminando, yo dije, ya terminamos, orado, ahora sí puedo comer. Y justo ese rato me invitaron una galleta, pero ya había terminado ya. Entonces de ahí me acordé que siempre hay como que esa costumbre de poder seguirlo como que unas horas más o un día más. Y entonces yo hablé con la hermana Liliana y le dije, hermana, de verdad me siento mal, creo que he pecado porque he comido esa galleta. Entonces ella me dice, nosotros no tenemos un Elohim que no se compadece de nosotros, me dice, o alguien que te va a cortar, o es tan drástico, ¿no? El Eterno sabe que los hermanitos que recién están iniciando, recién están conociendo. De repente ya pidieron permiso para Yom Teruah, va a ser difícil poder pedir permiso de repente para el día lunes, para Yom Kippur. Entonces nosotros ya desde el día domingo disponga su corazón, y si tiene que ir a trabajar, entonces ahí usted vaya, ore, busca al Eterno, humíllese, trate en lo más posible de repente a la hora del almuerzo estar orando, estar leyendo la Biblia, estar en comunión con el Eterno. Terminando el trabajo, usted va a su casa, se pone a orar, y ahí se pone a orar unas horas más, porque el ayuno se acostumbra a 25 horas, o sea, quiere decir que va a terminar más o menos el día lunes a las 8, 7 de la noche. Entonces ahí usted ese tiempo comienza a buscar más al Eterno, ore y presente. Si se puede hacer el ceder con MC Shalom, va a tener una experiencia muy bonita, porque se hace muy bonito. Acá les quiero dejar unos libros, me gustaría que lo apunten, que pueden leer, que es lo más recomendado para que ese día usted los lea. Isaías 58, que es el contexto de Yom Kippurín, el ayuno que Elohim acepta, que él le agrada, Isaías 58. Podemos leer todo el libro de Hebreos, si es que estamos ese día no sé, pues no vamos a trabajar, entonces todo ese día puede estar orando y leer todo el libro de Hebreos, va a entender la transferencia del sacerdote levítico al sacerdocio según el orden de Melquisedec. O si no tiene la disposición o el tiempo de leer todo el libro de Hebreos, puede leer el libro de Hebreos capítulo 10, ¿ya? O también puede leer el libro de 1ª, 2ª y 3ª de Juan, donde el Eterno también nos va a enseñar el amor hacia Adonai y dejar el pecado, ¿no? Que es lo que nosotros debemos hacer. Algo más, mi hermanita Mónica. No, nada, eso es importante, sobre todo lo hablamos porque sé que acá hay hermanos que se están formando recién, pero ya lo vamos entendiendo, y entonces ya en el propósito estará que el próximo año, cuando ya vengan las fiestas, ya nosotros nos vamos guardando, va a haber, siempre hay un calendario que se adelanta todo el año, para que ustedes pues ahí pidan permiso o pidan vacaciones ese día o unos días por ahí, y entonces ya se van programando. Yo entiendo que muchos hermanos aquí recién están empezando y recién se dan con esto y dicen, y ahora dice Santa Convocación, no voy a hacer nada en mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces tranquilos, traten de llevarlo lo mejor que pueden, la fiesta, o sea, la celebración, la convocación, ayunen, pongan su cara contenta porque no los vean así como afligidos, y digan, ay, ¿qué le pasa? Ni nada. Sigan trabajando, oren cada que pueden, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra, así que en vez de comer, ahí se ponen a leer un ratito la Biblia, a esa hora que tienen de descanso, o qué sé yo, pongan canciones así, alabanzas, y listo, prográmense para el próximo año. Nosotros vamos a mandar, siempre hay el calendario de las fiestas hebreas, y entonces ahí ya se programa.
Y entonces ya lo tienen como más controlado la fecha, ¿no? Nada más, más. Una Amén. preguntita. A ver, hermanita, díganme. Para los casos especiales que mencionaron, si alguien está embarazado o si alguien tiene un tratamiento de salud y no puede necesariamente carecer de alimentos, ¿cómo es el caso para esta persona en el caso del ayuno? Ahí también como que hay una excepción, hermana, porque por ejemplo si usted está con gastritis o de repente tiene diabetes, es difícil hacer un ayuno, entonces estaría atentando contra su vida, contra su salud. Entonces antes de eso, el Eterno ama la vida, ¿no? Amén. También podríamos hacer, como se dice, es la negación, ¿no? El ayuno. El ayuno, no sé, pues de repente ese día no comer dulces, no comer harinas, comer frutitas, Claro. comer verduras. También es un tipo de ayuno, e incluso lo vemos en el libro de Daniel. Alguien preguntó para los niños. Claro, a los niños podría ser como que un ayuno así, ¿no? Como que frutas, como que algo así. No sé qué dirá la hermana Mónica. Sí, yo en eso tengo experiencia más o menos porque mis hijos antes hacían ayuno y pero los ayunos lo hacen ya los jovencitos que más o menos tienen entendimiento. Yo podría entender tal vez 8 años, ya 9, depende de la madurez del niño. ¿Y qué hacían? Por ejemplo, mis hijos no llevaban lonchera al colegio. Inclusive les cuento que me han sabido llamar la directora para decirme qué pasaba con mi hijo, que mis hijos, que por qué no habían llevado lonchera. Y todos los niños comían y ellos no querían decirle que estaba en ayuno, solamente le decían que todo estaba bien. Entonces la profesora pensaba, la directora, bueno, en fin, ellos pensaban de que yo, pues, no sé, qué mala madre, no le había llevado comida. Entonces yo tenía que explicarles, pero, por ejemplo, ellos les salía del corazón ayunar su lonchera, que era lo que más querían. Y poder presentarse entre los chicos que todos comen y tener la madurez de ellos no comer y debe ser para ellos fuerte eso porque todos están llevando su yogur y sus cosas ricas. Yo creo que podría ser una manera de un niño, perdón, entrar en ayuno de una manera de poco a poco, ¿no? Más o menos. Amén, hermana, sí, sí es cierto. Los niños, más o menos a los 13, 14 años ya los niños como que reciben lo que es la Torá y se hacen responsables de lo que es su vida, ¿no? Por así decirlo, como que ya alcanzan una madurez y pueden tener como que la Torá en su corazón, ya la han leído todo, pero en ese tiempo, en esa edad, como que los niños ya se hacen responsables de lo que yo hago. Y es necesario que aún nosotros desde pequeños podamos inculcarle lo que es la Torá, un ratito, ¿ya? Lo que es los mandamientos a nuestros hijos. Por ejemplo, yo a mi hija le leía las historias, pero de ahí dije, no, yo tengo que comenzar a leer. Le leo las historias bíblicas con dibujitos, pero ahora yo también le estoy leyendo Deuteronomio. Entonces yo le digo, vamos a hacer un repaso y vamos a leer. Entonces en la mañana yo les leo lo que es la Torá, y yo sé que de repente no me va a entender, pero incluso cuando yo le hago hacer el Shema y le leo todo el pasaje, ella sí me repite, ¿dónde guardas en mi corazón, en mi fuerza? Entonces ya los niños van creciendo con esa disposición de su corazón y ya cuando sean más grandes ya, ellos ya tienen esa disposición de incluso guardar los mandamientos y como decía las hijitas de la hermana Mónica, tenían esa disposición de poder ayunar. Amén, mi hermana. Sí, su hijita ese día del Yom Teruah, había momentos especiales donde estaban danzando y ella decía, o animaba el pastor a decir algo y ella decía, aleluya, aleluya, su hijita linda. Sí, ella está creciendo ahí gracias al Eterno. Es una gran bendición, ¿no? Y que nuestros hijos, y si el Eterno aún demorara, pues nuestros nietos, ¿no? Que puedan entender y tener la Torah en su corazón. A mí, mi hermana Mónica. ¿Más? ¿Alguna hermana tiene una pregunta? ¿O algo no entendido? El ayuno es completo, agua y sólidos. Todo tipo de líquidos y todo tipo de sólidos. Sí, ayuno completo. Amén. Amén. Creo que ya está, ¿no? Vamos a hacer la oración. Si nadie más tiene una pregunta.
Vamos a cerrar ya el Zoom y vamos a también subirles el video también de la enseñanza. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestra hermana Mónica nos acompaña con la oración. Amén. Me podría, no lo tengo acá en la lapicero, pero si me lo dice seguro me acuerdo. ¿Cómo se llama la hermanita que está ahorita en el hospital? ¿Que estaba con Rosa? Virginia. Virginia. Amén. Virginia. Hermana, su apellido no está, ¿no? No. Salió mi hermana. Sí, ya, pero sabemos que es Virginia. Ok, amén. Virginia Quispe. ¿Virginia Quispe? Sí, Virginia Ok. Quispe. Ya, Porque ella es en Chile Quispe. ok. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito Padre eterno, poderoso, grande Padre. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, porque tú nos explicas como de niños pequeños, Padre. Gracias por todo, toda Rabá, Padre Santo, porque tienes raja entre tu pueblo y nos vas explicando poco a poco tus fiestas y vamos conociéndote. Bendito seas Adón, gracias por todo. Te pido, Padre Santo, por nuestra hermana Virginia Quispe, se encuentra en el hospital, Padre, estuvo con nosotros en esta reunión, Padre, dispuesta a escucharle tu palabra. Bendícela, Padre, que tu ruba llegue a ella, restáurala, Padre Santo, sánala si es tu voluntad, Adón, si a ti te place, Rey. Pero es un clamor que pedimos aquí, tus hermanos, Padre Santo, para que tengas a bien glorificarte en su cuerpo, Padre Santo. Bendice a todos mis hermanos que están aquí reunidos, que tienen un corazón dispuesto a saber cómo son tus fiestas y quererlas llevar con un corazón puro y obediente, Padre. Pedimos, Padre, que bendigas a sus familias, que bendigas todo lo que ellos tienen alrededor, sus trabajos, sus casas, restaura, Padre, restaura, porque tu palabra dice que restaura, Padre, y nosotros lo creemos, estamos aquí por eso, porque queremos tus promesas, Padre, y las queremos cumplir tus mandamientos, Padre, para que tus bendiciones nos alcancen, Padre, como está escrito. Te damos gracias por mi hermana María, Padre, porque tú siempre estás ahí dándole fuerza, sabiduría, Padre, de tu preciosa Torá. Bendícela, Padre. Bendice a su familia, a su esposo y a su pequeña. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel, la roca firme, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanas, shalom. Shalom, shalom. Shalom, hermana María, Dios la bendiga grandemente. Shalom. Amén.